Muchas gracias. Les voy a platicar de algo que en realidad me emociona mucho recientemente y tiene que ver de hecho con las razones que causaron en algún sentido un cambio más o menos drástico en mi carrera hace unos 20 años, ¿no? Yo empecé trabajando en formalismo, en mecánica estadística fuera de equilibrio y en teorías estadísticas de campo, extendiendo las ideas del grupo de renormalización a sistemas fuera de equilibrio. Y durante toda mi estancia postdoctoral básicamente estuve trabajando en mecánica estadística matemática y teoría ergódica, pero estando allá a principios del siglo presente, en los 2002, 2004, 2005 que estuve en Estados Unidos, eh, pues resulta que se liberaron los datos de la secuenciación del genoma humano y empecé a leer artículos y empecé a interesarme por las cuestiones en biología. Y hubo una pregunta que me dejó intrigado en ese momento, una pregunta que yo hice desde mi completa ignorancia de la biología y que me dejó muy intrigado en ese momento y que de hecho de ahí para adelante se volvió una pregunta muy recurrente en mi labor de investigación, ¿no? Y la pregunta que yo hice, que de hecho es una pregunta que por supuesto mucha gente se ha hecho, pero que yo en mi ignorancia no sabía, es, todas nuestras células, los trillones de células que tenemos o más que tenemos en el cuerpo, tienen exactamente el mismo genoma, ¿no? Todas tienen el mismo ADN y tienen la misma información. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos células distintas? O sea, ¿por qué hay unas células que son tu hígado y otras células que son tu ojo y otras células que son un riñón o un hueso o lo que sea? Y entonces yo le preguntaba a la gente en biología cómo le hacen las células que tienen esa información para convertirse en una cosa u otra, ¿no? Después me dijeron que ese es un problema importante en la biología que no está resuelto y es el problema de diferenciación celular, así se le llama, ¿no? Y entonces a mí me pareció que era una pregunta muy importante y muy interesante. Y entonces empecé a preguntarle a la gente en biología cuál era el formalismo o cuál era el sustento teórico con el cual analizaban eso. Y entonces la primera cosa que me sorprendió viniendo de la física estadística, en la que tenemos formalismos muy sólidos para estudiar cosas, es que no había formalismo. La gente tenía muchísimos resultados experimentales y la gente detallaba muy bien, son muy, muy buenos para hacer eso. Los investigadores en biología y en biomedicina tienen muy detallados resultados experimentales, pero no había un marco teórico sólido. Y entonces a mí me pareció que eso era una cosa que no estaba bien. Después me di cuenta que los fenómenos interesantes en biología son fenómenos colectivos, ¿no? O sea, la fisiología de una sola célula no tiene chiste y la genómica de un solo gen no tiene chiste y una sola molécula no tiene propiedades bioquímicas. Entonces, más bien mucho del comportamiento que nosotros veíamos en los sistemas biológicos era comportamiento emergente, ¿no? Comportamiento colectivo emergente. Y en ese momento me cambió la carrera porque dije, bueno, comportamiento colectivo emergente es lo que los físicos estadísticos estudiamos. Es algo que hemos hecho por muchas décadas, es algo que entendemos muy bien y al final del día, con todo lo interesante y fascinante y mágica que sea la materia viva, es materia. Y entonces es susceptible de estudiarse con los métodos de la física estadística. Y en los últimos 20 años más o menos de mi vida, la mayoría de mi labor de investigación ha sido usar las ideas de la física estadística y de algunas otras ramas de la física matemática, de la dinámica de sistemas no lineales, incluso de la matemática, ¿no? Un poquito de cosas de topología, topología algebraica, teoría de grafos, para tratar de sistematizar de una manera teórica y tratar de resolver problemas de los que son interesantes en biología y en biomedicina, pero al modo que lo hacemos los físicos estadísticos. Entonces, aprendí que las células, aunque tienen la misma información, no usan toda la misma información. Por ejemplo, la información quizá más importante o más extendida en el conocimiento que tenemos de lo que hace el ADN es que tiene recetas para construir macromoléculas, tiene recetas para construir ácidos nucleicos, que en última instancia sirven para construir proteínas. Y resulta que tiene la receta, el DNA de cada uno de nosotros tiene la receta para producir
todas las proteínas y los ácidos nucleicos que necesitamos. Y resulta que lo que hace diferente a unas células de las otras es su constitución química y su constitución de ensamblajes moleculares adicionales. Eso quiere decir que lo que hace diferente a la célula del riñón de la célula de otro órgano es qué proteínas produce y en qué cantidades las produce y para qué las usa. Y eso se gobierna por programas regulatorios. Y las reglas de esos programas regulatorios, lo que está padrísimo es que vienen metidas también en el ADN. Y entonces el programa regulatorio es una consecuencia, déjenme extender un poco la liga y decir, es una consecuencia de campo de las variables descriptivas a nivel molecular que están en el ADN. Y entonces durante mucho tiempo he estudiado modelos que son equivalentes a los modelos que tenemos en la física teórica en términos mecanísticos. Para entender estas cosas, la mayoría de estos modelos son modelos probabilísticos en grafos, porque soy entrenado en física estadística y esa es la manera en la que, digamos que los campos aleatorios de Markov son cercanos a mi corazón, como seguramente serán cercanos al corazón de ustedes. No teníamos, sin embargo, hasta muy recientemente idea de cuáles eran las condiciones de frontera que activaban o desactivaban ciertas partes de estos mecanismos. Hasta muy recientemente en que empezó a hacerse investigación en lo que se llama la genómica de células individuales, o todavía mejor, la biología de células individuales, porque no solo es genómica, son proteínas y interacciones supramoleculares, etc. Y entonces, de lo que los voy a tratar de convencer hoy, y es una cosa en la que he estado convenciendo a varios de mis colegas, porque creo que es un programa de investigación interesante, es que muchas de las cosas que aprendimos en física estadística y muchas de las ideas de la física estadística las podemos extender a la biología de células individuales, ¿no? En física estadística hay tres ingredientes más o menos básicos de cómo entendemos las cosas. Tenemos colectivos muy grandes de elementos que interactúan y estos elementos individuales los llamamos la escala microscópica. Son nuestro nivel más pequeño de descripción. En el caso de la física, pues átomos, moléculas, etcétera. En el caso de la biología, pues las células. Y estos elementos interactúan siguiendo una evolución en el tiempo que es extremadamente complicada y es tan complicada que los físicos estadísticos decidimos que no queremos saber los detalles y que la consideramos la evolución de un proceso estocástico. Entonces, tenemos básicamente propagadores de procesos estocásticos sobre estas colectividades y cuando nosotros nos fijamos en los observables de estos propagadores de los procesos estocásticos, pues resulta que llegamos a observables macroscópicos que coinciden con lo que nosotros vemos en el experimento. Entonces, del lado izquierdo verán que eso es lo que típicamente hacemos en física estadística. Entonces, tenemos un montón de átomos y moléculas que generan fases y esas fases se pueden mezclar y pueden tener comportamiento interfacial y dar lugar a fluidos más o menos complejos como mi frasquito de líquido morado del lado izquierdo. Y en el lado derecho vemos que también hay colectividades a nivel de células que son distintas y que tienen características de interacciones particulares. Hay un nivel de evolución que tiene que ver con los procesos de los que les hablaba de diferenciación celular y eso da lugar a un observable macroscopio. Bueno, resulta que estas técnicas experimentales nuevas, que son la biología de células únicas, han permitido a la gente en biología o nos permiten entender cosas padrísimas que antes no entendíamos. Por ejemplo, por qué los diferentes tejidos van teniendo dentro de un mismo tejido cambios. Por ejemplo, por qué un pedazo del riñón tiene fibrosis o por qué un pedazo del pulmón tiene necrosis o por qué se genera isquemia en el corazón y eso da lugar a problemas cardiovasculares. Por supuesto, mucho de lo que hemos hecho en mi laboratorio ha tenido que ver con estudiar tumores y entonces cáncer es un tema interesantísimo. Y hasta hace no mucho tiempo, aunque por supuesto que sabíamos de la biología celular y de la microscopía, que los tumores no eran heterogéneos, sino que estaban conformados por células de diferentes clases, las técnicas experimentales que se tenían hasta ese momento solo permitían fijarnos en lo que yo llamo una gelatina, ¿no? Tomaba el experimentador biomédico
una biopsia de un tumor y esa biopsia pues tenía diferentes tipos de células y luego en un procedimiento que ahora llamamos secuenciación de bulto, pues lo que hacía es que extraía de todas esas células los ácidos nucleicos, el DNA y el RNA y se secuenciaban para saber qué tenían y en qué cantidades estaban. El problema es que como vemos aquí en la imagen, los tumores en realidad son conglomerados de muchos tipos celulares. En un pedacito de tumor hay, por supuesto, células tumorales, pero también hay células de vasculatura, porque hay vasos sanguíneos, y también hay células del sistema inmune, y también hay células sanas, y también hay grasas, células lipomas y adipocitos y cosas que generan metabolismo energético dentro del tumor, y todas esas cosas interactúan, esos diferentes tipos celulares interactúan para dar lugar al tejido y a la fisiología que nosotros vemos en la vida real. Últimamente he estado trabajando mucho con amigos míos que hacen neurociencia y yo, por supuesto, como teórico muy ignorante, pues siempre creía que todas las neuronas eran unas pelotitas iguales que nada más se conectaban y generaban ideas, y por supuesto que eso es una simplificación absurda, y hay un montón de tipos diferentes de neuronas que están localizadas en diferentes lugares, pero que además funcionan de diferentes maneras, y entender cómo funciona a nivel fisiológico esas neuronas es muy importante para entender cómo funciona el cerebro. Todas estas cosas y muchas otras las puede contestar o las quiere contestar la biología de células únicas. Por ejemplo, el establecimiento de fenotipos en tejidos complejos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un corte de un pedacito de una vena. Y esta es digamos, un dibujo de un artista, ¿no? Alguien vio una imagen al microscopio y se le ocurrió ilustrarla de esta manera, y lo que vemos es que en las paredes de este es un cortecito de la pared de una arteria, y lo que vemos es que hay una cantidad impresionante de diferentes tipos celulares, pero además están organizados de una manera particular en el espacio, y entonces estaría padrísimo saber qué son estas células, cómo están caracterizadas molecularmente y cómo interactúan unas con las otras. Eso nos encantaría, y hasta hace quizá 10 años esto era ciencia ficción, pero ahora ya podemos hacer eso, y la manera en que lo hacemos es utilizando la tecnología de secuenciación ómica. Voy a hablar aquí de la secuenciación de RNA, pero las técnicas no son tan diferentes para secuenciar otras cosas. Les platico un poco cómo se hace experimentalmente la biología de células únicas. Por cierto, es súper complicado hacer los experimentos y es súper caro, pero van a ver que creo que vale la pena, ¿no? Entonces, tenemos un pedacito de tejido, aquí tenemos un pulmón que está afectado por una fibrosis o por un tumor. Se corta la biopsia. En el paso 2, ese gelatina de diferentes tipos de tejido, sabemos que nosotros lo vemos como una gelatina, pero que en realidad, en el fondo, está compuesto de varias clases o quizá de muchas clases de diferentes tipos de células. Y entonces hay técnicas, por ejemplo, como la citometría de flujo o el cell sorting, que permiten justamente separar los tipos de células de acuerdo a sus características físico-químicas. Por ejemplo, algunas células tienen alguna proteína característica en su membrana, mientras que otras no, y entonces, haciendo selección química de esas cosas, es posible separarlas, como se ve aquí, digamos, ejemplificado en el punto número 3. Y entonces, ya que tenemos los diferentes tipos celulares separados, mediante microfluídica se pone idealmente una célula, y solo una, en una pelotita, en una vesícula de lípido, en una gotita de grasa, pues. Y a esa gotita de grasa se le agrega a cada una, en un aparato que se ve aquí en el punto número 4, que se llama la cosa que pone código de barras. Hace como quien le pone etiquetas a un producto. Lo que hace es que a cada bolita de grasa le pega una secuencia de ácido nucleico que no existe en la naturaleza. Una secuencia, no diría aleatoria, sino como un código de barras,
pero es una secuencia que no existe en la naturaleza y eso se usa para distinguir cada una de las bolitas de grasa que tiene cada una de las células, tiene una etiqueta distinta idealmente. Uno de los problemas que ocurren, por cierto, experimentalmente es que a veces se van dos células en la misma gotita y eso hay que resolverlo después computacionalmente, pero ahorita llego a eso. Y entonces cada gotita tiene los ácidos nucleicos que tiene esa célula más una etiqueta. Y eso se manda a secuenciar de tal manera que podemos nosotros tener después de la salida del secuenciador de ácidos nucleicos que tenemos en el punto número 5, tener la salida en la que para cada célula, en ese tejido, en el tejido que teníamos en el número 2, que era muy heterogéneo, para cada célula tengo el nivel de expresión, el perfil de expresión o el nivel de expresión de genes, que es la manera en la que los biólogos llaman a la concentración de cada una de las especies de RNA mensajero o al conteo, que en realidad es lo que finalmente hacemos, el número de transcritos de cada ARN mensajero que había en esa célula. Y entonces aquí lo que tenemos es que la célula 1, supongamos que verde es una baja concentración y rojo es una alta concentración, pues tiene una baja concentración del primer gen, del segundo, del tercero, del cuarto, una concentración mediana del quinto, concentraciones altas del sexto, séptimo y octavo, y luego empieza a bajar en el noveno y sube un poquito en el décimo. Y la célula de junto es un poco distinta, no es idéntica, y algunas células son parecidas entre sí y otras son diferentes entre sí, no se nos olvide, los genes que tienden prendidos y apagados y qué tan prendidos y apagados están. Esta, este objeto que aparece en número 6 es lo que llamamos la matriz de expresión o la tabla de expresión. Lo que tiene es para cada célula qué tan prendido o qué tan apagado está ese RNA mensajero, ¿no? Este es el objeto que matemáticamente vamos a estudiar y vamos a querer hacerle muchas cosas, pero déjenme pensar que en el caso más sencillo nos interesa poner a las células que tienen perfiles de concentración de los diferentes genes parecidos, porque la hipótesis es, y es una hipótesis muy razonable, que dos células que tienen idéntico perfil de expresión son la misma tipo de célula. Y si son muy parecidas, son el mismo tipo de célula, quizá con alguna pequeña diferencia en actividad. Y entonces podemos, como se ve aquí en el punto número 7, usando técnicas de reducción de dimensionalidad y de clustering, generar agregados de células. Y entonces yo aquí puedo ver que las células azules son de un tipo y las que son verde turquesa son de otro tipo y las moraditas son de otro tipo y así por el estilo tengo. Y ahora fíjense que tengo cuáles células se parecen más a otras y cuántas hay de cada tipo. Entonces, por ejemplo, una pregunta que se pueden hacer los oncólogos es si un tumor tiene demasiadas células del sistema inmune o poquitas. Y eso hace una diferencia en cómo responde, ¿no? Y entonces esto es súper importante porque uno puede caracterizar los fenotipos complejos haciendo eso. ¿Se acuerdan que les había yo platicado este dibujo? Este dibujo es como una persona vio en el microscopio cosas y un artista las dibujó. Y ese mismo pedacito de capilar de una vena se ve así en la vida real, ¿no? Se secuencian los ácidos nucleicos de las células en esto y nosotros vemos que hay células del sistema inmune, células de carácter mesenquimal que generan un poquito, digamos, la mesénquima es un tejido que es como una especie de tejido, como un gel, como un tejido gelatinoso que está entre el tejido más sólido, que se llama epitelio, y otros tejidos y permite que haya difusión y permite que haya una serie de procesos en las interfaces de esos tejidos. Y lo interesante es que aquí tenemos la arteria y sabemos cuántas células hay en las diferentes arterias. Interesantemente, y esa era otra cosa que yo no sabía, pero afortunadamente como soy ignorante en biología, puedo hacer preguntas tontas y no me ven feo, es que resulta que en nuestras venas y en nuestros intestinos y en varias partes de nuestro cuerpo hay neuronas, ¿no? Poquitas, pero tienen funciones sensoras, ¿no? Esas no sirven para hacer cómputo, pero sirven para hacer censos, ¿no? Bueno, cómputo muy sencillo, pues. Y entonces ahora ya sé, en este fenotipo complejo, en este tejido que era muy complicado, yo ya sé cuántas células hay
de cada una y qué están haciendo cada una a nivel molecular, es decir, qué genes tienen prendidos y apagados los neutrófilos, genes tienen prendidos y apagados los osteoblastos, o las neuronas, o los glóbulos rojos, o los miofibroblastos que sirven para hacer músculo y que tienen más bien características mecánicas. Y entonces yo puedo saber, por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad, porque a lo mejor alguien tiene arteriosclerosis y entonces resulta que tiene la composición celular de ese vaso venoso diferente, ¿no? Y ahora viene un anuncio, ¿no? Y entonces, una cosa que se le ocurrió a la gente cuando vieron esta tecnología, dijeron, debería ser muy bueno tomar todos los diferentes tipos de células que hay en los seres humanos y en los organismos que llaman modelo, los ratones, las moscas, que sirven para estudiar cosas en vez de los seres humanos en términos biomédicos, y conocer todas las células de los seres vivos, qué niveles de expresión tienen y en los diferentes tejidos cómo están representadas. Y eso, por supuesto, que es una cosa titánica, gigantesca, espantosa, pero se hizo un consorcio a nivel internacional que se llama el Human Cell Atlas y la idea es justo generar mapas como este que tenemos aquí de para cada tipo de tejido, qué tipo de células tengo y en qué estados moleculares están esas células. ¿Vale? Por cierto, si alguien va teniendo una pregunta o algo, sobre todo que ahora que estamos hablando de cosas que quizás no sean muy familiares a la comunidad de física estadística, al rato voy a llegar a cosas que le son más familiares, pero si hay preguntas en cualquier momento, por favor, interrúmpanme. Entonces, bueno, Human Cell Atlas pretende hacer eso, pretende tener una caracterización de todos los tipos celulares. Es un proyecto que existe hace como 10 años y engloba como los proyectos de física de altas energías a cientos y miles de científicos alrededor del mundo. Como comprenderán, la mayoría de esos están en Europa y en Estados Unidos, pero habemos algunos poquitos que estamos en otros lados. En el caso, por ejemplo, de los miembros por Latinoamérica de la colaboración, somos como 4 o 5. Yo soy el miembro por México. Eh, Hay un par de miembros, hay miembros por Brasil, miembros por Chile. Parece ser que se va a incorporar alguien como miembro de Colombia. Y entonces la idea es tratar de colaborar para varias cosas. Uno es generar los experimentos que nos permitan caracterizar estos tejidos, pero luego resulta que estos experimentos son súper difíciles de hacer en la parte experimental, pero también son muy difíciles de caracterizar computacionalmente y también son muy difíciles de, digamos, colocar en un marco teórico más o menos razonable, ¿no? Entonces todo esto está padrísimo y es una gran noticia porque cuando tengamos mapeadas todas las células de todos los tipos de los seres humanos, entonces vamos a poder conocer muchísimas cosas, excepto que hay un montón de retos, ¿no? Y entonces algunos de los retos son computacionales y les decía, bueno, está muy bien y tenemos nuestra matriz de expresión y entonces esa matriz la estudiamos. Ahora nada más déjenme platicarles cómo son esas matrices y por qué es un problema, ¿no? Resulta que si tenemos un experimento típico en un tejido puede tener desde decenas de miles, si es un experimento pequeño, hasta millones de células en un atlas grande, ¿no? El atlas de pulmón, por ejemplo, tiene creo que 30 millones de células secuenciadas. Y para cada una de esas 30 millones de células, tengo contados 20,000, 30,000 o 40,000 transcritos de RNA. Vamos a ponernos tranquilos y pensar que solo me voy a fijar en los RNAs mensajeros que convierten en proteína, que son los codificantes, son de esos como 22,000 o 23,000. Y entonces tengo una matriz que tiene 30 millones por 23,000 de entradas. Y eso ya de comienzo es una complicación, pues una matriz gigantesca, ¿no? Estudiar cosas en esa matriz, ya no les digo diagonalizarla o invertirla o lo que sea, simplemente contar cosas en esa matriz se vuelve muy complicado, ¿no? Adicionalmente, pasan varias cosas que es, la gran mayoría de las entradas de esa matriz son cero, es una matriz muy escueta, muy sparse. ¿Por qué? Porque resulta que pues no todas las células expresan o prenden todos los genes. Más o menos una célula expresa como 6,000 genes en promedio. Y eso quiere decir que los otros 17,000 genes están apagados.
Entonces hay muchos ceros que son ceros biológicos. También hay ceros que son ceros de la tecnología. Como estamos contando con fluorescencia química, concentraciones del orden de 2, 3, 4, 5 moléculas, el límite de detección genera un problema, porque si mi límite de detección es, digamos, 10 moléculas, que ya es maravilloso, pero mi célula expresó 6, pues yo veo 0, porque mi límite de detección está bajito, mi medición está bajo de mi límite de detección. Entonces, hay otros ceros que son limitantes de la tecnología. Hay otros ceros que son, por ejemplo, errores. Les decía que una de las cosas que tiene la gente que hacer es disgregar el tejido en células individuales. Obviamente eso no lo hace uno con un bisturí ni con unas pincitas. Eso hay que hacerlo químicamente, hay que usar agentes que lisen la matriz extracelular de tal manera que las células se separen unas de las otras. Y eso es un problema porque pues, pueden también darle en la torre esos mismos agentes químicos a las membranas celulares y a las membranas nucleares. Y entonces, pues apachurrarla, ponchar las células y se le sale el relleno. Y entonces mido cero porque no es que la célula hubiera producido cero de esas moléculas, sino que las desperdigué a la hora de romper la membrana. Lo siguiente es que en esa matriz tan grande queremos aprender cosas y hay un montón de cuestiones experimentales que hay que normalizar porque la tecnología es muy dada a tener sesgos y a tener complicaciones. Entonces hay que hacer mucho trabajo computacional, ¿no? Esa es una primera cosa. También hay que hacer mucho trabajo analítico interesante e importante. Yo les decía, hay que saber cuáles células se parecen más unas con otras. Nada más que estas células viven en un espacio de dimensión 22.000 o 28.000 y entonces hacer clustering en un espacio de esas dimensiones, cuando además las interacciones son altamente no lineales, pues es un reto matemático no trivial. Entonces hay que usar métodos interesantes de la topología algebraica, del análisis probabilístico y de varias ramas de las matemáticas para poder saber qué células se parecen a cuáles otras. Y luego lo que sigue, que es de lo que les voy a hablar, tiene que ver con inferencia de trayectorias, que es cómo unas células que son de un modo se van transformando en células de otro modo, ¿no? Y luego las preguntas que le interesan más a la gente en biología, que es, ¿y esas células diferentes, qué están haciendo cada una de ellas solitas y cómo se están comunicando entre sí? Y eso tiene que ver con la genómica funcional y las redes, tanto de comunicación célula a célula como de regulación genética y metabólica dentro de cada una de las células y entre las células, ¿no? Porque algunas células producen metabolitos que consumen otras células y así por el estilo. Entonces, es un montón de chamba, pero bueno, hemos hecho algunas cosas. En el laboratorio nos ha interesado trabajar mucho con los datos para tener los datos de una manera más o menos clara. Entonces, este trabajo es un trabajo que hizo Ernesto Paz, que es un caso muy interesante porque Ernesto es físico, pero hizo el posgrado en ciencia bioquímica. Entonces, Ernesto, Memo de Anda y yo hemos estado trabajando en tratar de generar modelos en los que esos datos sean lo más parecido posible a datos fase. Y ahorita voy a platicarles a qué me refiero con eso, ¿no? Datos que sean comparables entre sí en todas las dimensiones. Y eso, pues, en datos de tan alta dimensión no es trivial. Yo he estado trabajando en generar ideas. Muchos de los métodos de reducción de dimensionalidad que la gente usa son súper eficientes desde el punto de vista computacional y los ingenieros y los bioquímicos están muy felices, pero yo soy un físico teórico y a mí me gusta entender cómo funcionan las cosas y no nada más que funcionen. Y entonces, esos métodos que son muy de machine learning y muy de cosas no supervisadas, de repente reducen drásticamente dimensionalidad a dimensiones que quién sabe qué signifiquen y eso no me gusta. Entonces, tiene un par de años que estoy trabajando con ideas de la topología algebraica para usar eh, ideas, por ejemplo, de convertir una nube de puntos en un espacio de muy alta dimensión, encontrar su firma en términos de sus complejos simpliciales, ¿no? Entonces construye uno los complejos simpliciales de esos conjuntos de muy alta dimensionalidad y uno puede caracterizar las nubes de puntos
correspondientes a un tipo celular y a otro, como sus diferentes homologías en el espacio de estos complejos simpliciales. Entonces es una cosa en la que he estado trabajando. Y por supuesto también hay, así como hay cambio, hay retos analíticos y matemáticos y hay retos computacionales, también hay retos teóricos y los retos teóricos tienen que ver con la mecánica estadística. Y entonces lo que los voy a tratar de convencer es que uno puede hacer mecánica estadística para encontrar ecuaciones de evolución de los estados celulares a partir de mediciones experimentales de estas que les platiqué, ¿no? Y de eso va lo demás. Y es un programa muy extenso. Es una cosa que estamos ahorita empezando. He estado trabajando yo unos 2 o 3 años en la teoría alrededor de esto. Saqué un artículo de teaser en Molecular Physics del año pasado que un poco trae esta idea. Y ya logré subir al barco a un par de estudiantes de doctorado de matemáticas, a una postdoctorante de matemáticas, a un colega mío que hace procesos estocásticos y a un colega nuestro que hace, eh, que estudia mucho procesos de difusión, que es Leo Dakdug, que algunos de ustedes conocen, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando en estas cosas. Déjenme les platico de qué va el programa y dónde vamos, ¿no? Y la idea es tratar de entender el proceso de diferenciación celular, ese que les dije que me dio un montón de curiosidad hace como 20 años y me arrastró de hacer física matemática a hacer algo como biología teórica, o no sé exactamente qué es lo que se llama y lo que yo hago. Y tiene que ver con, tú tienes una condición inicial y esa condición inicial está sujeta a una evolución estocástica y hay estados, más o menos, déjenme super extender el término y decirles de equilibrio, pueden ser normalmente estados estacionarios a los que este sistema llega y hay unos estados que son más probables que otros y por supuesto esto tiene que ver con esta idea de atractores en sistemas dinámicos, ¿no? Y entonces, esta idea se le ocurrió hace muchos años a un biólogo teórico que se llama Conrad Waddington, que está ahí su fotografía, y a él se le ocurrió lo que llamó en su momento el paisaje epigenético, que es a partir de una célula. Por cierto, originalmente ya no se los dije, pero todas las células de nuestro cuerpo nacen iguales y luego se van convirtiendo en lo que eventualmente terminan siendo mediante procesos de desarrollo. Entonces, pues, cuando somos embrioncitos, las células empiezan pues básicamente de una célula que es un gameto germinado y de ahí empezamos a generar células que se van diferenciando. Y entonces la pregunta es ¿cómo? Y como se lo imaginó Waddington, es que hay un paisaje que representa máximos y mínimos en un espacio que tiene, digamos, potenciales, como lo llamaríamos los físicos, y estas cuencas y valles implican qué tan fácil o qué tan difícil es moverte de un lugar de este espacio a otro. Y por supuesto, esto no es nada más que la descripción de un espacio de fases como lo entendemos en física estadística. Y la gente se dio cuenta de esto en los años 60, 50, en los que Waddington propuso estas ideas. Nada más que pues no había datos experimentales para construir los modelos que nos permitieran escribir los espacios de fases y escribir las ecuaciones de evolución de la probabilidad en el espacio de fase y resolver, digamos, estos procesos dinámicos como lo hacemos en física. Y entonces, pues fue una muy bonita alegoría esto durante muchos años, era bien interesante y bien padre, pero no era útil, digamos, en términos cuantitativos, porque no había mediciones experimentales y no había un marco matemático para hacer estas cosas. Resulta que ya hay mediciones experimentales, ya se las acabo de platicar, y en Human Cell Atlas y en otros experimentos, muchos que la gente está haciendo desde secuenciación de células individuales, se están generando una gran cantidad de datos de muy buena calidad, son datos muy caros, entonces la gente cuida mucho los experimentos y la manera en que llegan a esos datos. Y entonces tenemos muchos datos y ahora lo que no tenemos es teoría. Y entonces me acordé que esta teoría ya la tenemos los físicos, nada más hay que cambiarle de nombre a las cosas, ¿no? Tengo una, ay, denme un segundito porque se me metió una abeja. Afortunadamente son listas y entonces en cuanto abres la ventana se van. Listo, ya vuelvo con ustedes. Perdonen ustedes la interrupción. Ok, entonces tenemos
un punto que es la condición inicial de un sistema dinámico y luego dejamos que el sistema dinámico evolucione con sus propias reglas estocásticas y luego vemos, de acuerdo a los potenciales que le imponemos a partir de consideraciones experimentales a la evolución estocástica, a qué lugar llega, ¿no? Y eso ya lo sabemos hacer los físicos estadísticos re bien. Una manera de hacerlo no es la única, pero es una que a mí me gusta mucho porque, pues, a mí me entrenó García Colín y entonces esa era una que le gustaba mucho a él, es el enfoque de la ecuación de Fokker-Planck. Entonces nos podemos imaginar este proceso de diferenciación celular, tengo una célula no diferenciada y pasa por una serie por una serie de procesos estocásticos que determinan su evolución hacia diferentes posibles estados. Y entonces yo puedo expresar este proceso de diferenciación celular como un proceso estocástico dinámico en un espacio de muy alta dimensión, en el que mis coordenadas, mis P's y mis Q's ya no son posiciones y velocidades, ahora son concentraciones o, como dicen los biólogos, niveles de expresión de los genes, ¿no? Y entonces, conforme pasa el tiempo, una cosa que en la biología de células únicas le llamamos pseudotiempo, y ahorita les platico por qué, y si hay alguien que aquí sea muy teórico de la teoría ergódica, se me va a echar encima, pero bueno, uno hace lo que puede. Conforme pasa el tiempo, las células van cambiando entre estados y las transiciones los podemos entender como la dinámica de una distribución de probabilidad conjunta gobernada por la ecuación de Fokker-Planck. Déjenme expresarlo del pseudotiempo porque es una de las grandes cosas que no hacemos, que de por sí en física hacemos de manera chapucera, pero en biología está hecho mucho peor, que es el tema de la sustitución ergódica, ¿no? Que es, en física uno piensa, y es una hipótesis que hacemos comúnmente en física estadística, que yo puedo tener promedios de ensamble de las propiedades que me interesan y que esos promedios de ensamble van a ser equivalentes a los promedios en el tiempo. Eso formalmente solo es válido con tiempo absolutamente continuo y un número infinito de ensambles. Pero, bajo ciertas condiciones, que llamamos ergodicidad en física, en tiempos finitos, con números finitos de miembros del ensamble, de repeticiones del sistema del ensamble, logramos algo que es indistinguible del promedio de ensamble del promedio dinámico, ¿no? Aquí hacemos lo mismo, nada más que tenemos mucho menos que 10 a la 23 copias, ¿no? Pero lo que hacemos es, tenemos estas células en diferentes estados. Déjenme ir a un dibujito, a lo mejor es más claro. Entonces, ¿se alcanza a ver, por cierto, mi cursor? Sí. Ok. Entonces, tengo una celulita aquí y tengo su célula de junto y la célula de junto y la célula de junto. En este espacio de muchas dimensiones, no son idénticas porque no están en el mismo punto. Y entonces yo me puedo imaginar, y ahí es donde uno está estirando la liga un montón, yo me puedo imaginar que tengo una sola célula que se va diferenciando y su manera de diferenciarse es moverse en el espacio de fases. Y entonces yo empiezo con una célula aquí y termino con una célula acá. Y yo puedo saber, porque sé contar, qué tan difícil es que haya la transición de aquí para acá, o de aquí para allá, o de aquí para allá, o de aquí para acá. Y entonces puedo caracterizar las probabilidades de transición. Como si esta fuera una misma célula moviéndose en el espacio de estados celulares en vez de varias células distintas. Ahí es donde está la parte más truculenta de todo lo que les estoy platicando. Ahora, si uno se admite eso, y yo sé que estoy pidiéndoles mucho, entonces yo puedo escribir una ecuación de Fokker-Planck que me diga justo eso. ¿Por qué va a ser importante? Bueno, pues escribo la ecuación de Fokker-Planck como siempre la escribimos, ¿no? Que es P es mi densidad de probabilidad de encontrar una partícula, aquí es una célula, en el tiempo t, al tiempo t en la posición x en el espacio de muchísimas dimensiones. Y me voy a fijar en tres cosas que son los ingredientes de la ecuación de Fokker-Planck como la escribimos en física, ¿no?
Hay una cosa que llamamos el desplazamiento o el arrastre o el drift, que es una función dada por un potencial que es independiente del tiempo, que lo que te dice es qué tan difícil o fácil es moverte de un lado para el otro, ¿no? El drift, si tengo partículas mecánicas, representa las viscosidades, qué tanto trabajo te cuesta arrastrar una cosa en una dirección o la otra. Y entonces, esta f de x, que es el equivalente a mi drift de mi ecuación de Fokker-Planck o de mi ecuación de Langevin, pues controla los gradientes en qué tan fácil es diferenciarte celularmente para un lado o para el otro. Es decir, lo que dice esta f es si estoy aquí, qué tan fácil es moverme a la derecha o qué tan fácil es moverme para abajo o en cualquier dirección posible en el espacio de n dimensiones, ¿no? Luego, el siguiente ingrediente que tengo es un coeficiente de difusión. Obviamente, a las células les van a pasar muchas cosas porque están expuestas al ambiente. Entonces, resulta que todas las células tienen una tendencia, por ejemplo, bueno, muchas de las células del epitelio tienen tendencia a volverse fibróticas, pero si estás respirando asbesto, o si estás bebiendo mucho alcohol, o si estás teniendo hepatitis, pues resulta que esa perturbación del ambiente hace, déjenme llamarla estocástica, o sea, esa perturbación que no forma parte del programa original, pues te mueve de tu trayectoria y entonces, aunque era menos fácil que te volvieras fibrótica, te vuelves fibrótica porque te difundes hacia el espacio, hacia el punto donde están las células fibróticas por el ambiente. Y entonces el ambiente lo modelo como hacemos en física estadística, como siempre, con un coeficiente de difusión, y todo lo que no sé qué está pasando, pues lo pongo como un coeficiente de difusión. De momento lo estoy poniendo como una cosa de campo promedio para hacer mis mates más fáciles, pero en la vida real, por supuesto que va a ser una cosa que va a depender de todas las diferentes coordenadas. Y luego, pues las células nacen y se mueren, ¿no? Y entonces tengo que crear y destruir partículas, y entonces tengo una tasa neta de crecimiento R de X. Si tengo esos tres ingredientes, que son los tres ingredientes típicos de la ecuación de Langevin para sistemas abiertos, puedo escribir la ecuación de Fokker-Planck igualita a la ecuación de Fokker-Planck que ustedes han visto en su libro de texto y con las que se han peleado y sufrido muchas veces en la vida. ¿Qué ventaja tiene hacer eso? Que caracterizar las cosas para entender procesos biológicos en espacios de tan altísima dimensión, con tan grandes números de células, hace imposible hacer una teoría y pues, las cosas pasan porque pasan y las cosas se vuelven tumor porque se vuelven tumor. Pero ahora imagínense que podemos caracterizar, que puedo escribir la P de X, T y ver cómo cambia en el tiempo en términos de el drift, del coeficiente de difusión y del término de creación-destrucción. Y entonces, bajo diferentes condiciones, yo puedo darme cuenta qué cambia en las células, en su coeficiente de difusión y en su coeficiente de arrastre, que las células sanas se vuelven tumores, o que las células STEM hematopoyéticas se vuelven linfocitos, o se vuelven neutrófilos, o se vuelven alguna otra clase de células. Y entonces puedo, así como nosotros hacemos en física, que es la fenomenología, se lo cargo a los coeficientes de respuesta, y entonces lo que hace diferente un fluido viscoelástico de un fluido que no es viscoelástico, pues es la F y la D, ¿no? Y entonces yo ya puedo definir características de mi sistema en términos de estos coeficientes, pues un poquito eso vamos a querer poder hacer, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, ¿cómo se hace idealmente? Para este tipo de datos, tenemos que tomar los datos experimentales. La primera cosa es muy clara, que es hay que quitarle todos los sesgos y ruido posible a los datos experimentales. La segunda es una necesidad. No es una cosa que nos encantaría hacer, pero es una necesidad que es, tenemos matrices muy grandes que no podemos saber qué representa cada cosa y que además nos cuesta mucho trabajo computacionalmente estarlas tratando. Entonces hay que hacer reducción de dimensionalidad. Hay varias maneras. La gente típicamente hace esas tres que están ahí.
análisis de componentes principales, mapas de difusión, o una cosa que se llama proyección de, ay, Uniform Manifold Approximation Projection, que es un método de topología algebraica no supervisado. A mí me gusta más la topología algebraica supervisada, pero ahí son gustos. Y la idea es convertir tus matrices grandotas en matrices más chicas que tengan la misma información o más o menos la misma información. Luego, pues, con esas puedo saber cuántos puntos tengo en cada lugar y eso me da un aproximado de la P de XT, ¿no? Tengo mi espacio de muchas dimensiones en el que viven los niveles de expresión de los genes y quiero saber la densidad empírica y eso lo puedo hacer igualito que todos los que hacemos teoría y simulación en física estadística hacemos usando métodos de estimación de densidad de kernel o métodos basados en primeros vecinos o los pongo en una latiz y los cuento. Ay, ustedes quieran, ¿no? Como ustedes quieran, pero estimo la densidad de probabilidad. Estimo el vector de desplazamientos, el drift. Veo cómo está mi, comillas, 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 no se enojen conmigo, viscosidad, ¿no? ¿Qué tanto trabajo me cuesta moverme en esta dirección o en esta dirección respecto a la densidad de probabilidad que ya conozco, porque la estimé en el paso anterior? Y entonces pues, puedo tener el término de drift, puedo estimar qué cosas no puedo caracterizar como drift y qué cosas le tengo que cargar a un coeficiente de difusión. Escribo el tensor de difusión como haría yo en difusión anisotrópica normal de partículas, y aquí es anisotrópica, lo sentimos mucho, pero no es lo mismo moverse en una dirección que en la otra. Puedo empezar con una cosa que dice que si me muevo poquita distancia, no es tan diferente moverme en diferentes direcciones al azar. Y luego pues ya tengo la ecuación de Fokker-Planck y luego la tengo que resolver, pero eso también ya sabemos hacerlo. Hay soluciones numéricas, ¿no? Puedo hacer diferencias finitas, puedo hacer métodos espectrales, puedo hacer simulaciones estocásticas usando, por ejemplo, la ecuación de Langevin. Y luego ya que la resuelvo, pues puedo ver qué tipos de células tengo y de cuáles a cuáles sí se convierte y de cuáles a cuáles no. Y puedo fijarme en cuáles son los procesos que son válidos o son probables porque tienen tiempos de primer paso más o menos chicos o porque tienen funciones de estas que se llaman funciones de encuentro, ¿no? O sea, qué tanto tiempo tardo en recorrer, digamos, una trayectoria cerrada en el espacio de fases, etcétera. Y entonces, por supuesto, las malas noticias es que todo eso es rete súper mega difícil y en muchos casos, o sea, aún en física de partículas que son pelotitas, hay un montón de escenarios en los que la ecuación de Fokker-Planck no la hemos podido resolver. Entonces estamos fregados porque es horriblemente difícil y lo único que hice es que convertí un problema horriblemente difícil de la biología en un problema horriblemente difícil de la física, excepto que tenemos 95 años los físicos resolviendo el problema muy difícil de la física. Entonces, aunque sigue siendo en muchos casos bien difícil, ¿sí? No, o sea, la ecuación de Fokker-Planck y la ecuación de Langevin la sabemos de resolver para unos sistemas y no para otros, pues lo cierto es que ya y sí, ya, o sea, sí hemos estado chambeando en física estadística los últimos 100 años y hay muchas cosas que ya sabemos cómo se hace. Entonces, no empezamos a resolver esta ecuación de cero, ya sabemos muchas cosas de cómo resolver esta ecuación, de qué condiciones de contorno, de qué condiciones iniciales, etcétera, se puede o no resolver. Entonces, ya hay mucho trabajo que ya está hecho. La siguiente buena, esa es una buena noticia. La siguiente buena noticia es que hay un montonal, a diferencia de que cuando los físicos estadísticos empezamos a hacer eso en 1920 y en 1930, no había repositorios computacionales de datos experimentales enormísimos, porque esos tienen unos cuantos años, y entonces teníamos que imaginarnos los experimentos o teníamos que hacer cosas, incluso algunas cosas muy ingeniosas, como esto que hizo hace como 30 años José Luis Arauz, que tenía pelotitas de látex en agua y se imaginaba que eran una dispersión coloidal y le funcionaba re bien para hacer sus ajustes computacionales. Pero ahora no tenemos que hacer eso porque ya hay un montón de mediciones experimentales muy bien hechas. Entonces podemos, en vez de inventarme una viscosidad que se inventó algún reólogo porque se metió quién sabe qué chocho,
resulta que nosotros ya podemos medir, entre comillas, viscosidades a partir de parametrizar cantidades muy grandes de datos de muy alta calidad. Entonces es una buena noticia. Y por supuesto, a lo mejor si algo bueno pude haber hecho en esta plática es compartirles el entusiasmo que tengo de que esta es una pregunta súper interesante en biología y es una en la que las cosas que los físicos teóricos, los físicos estadísticos, la gente que hace modelado de datos, la gente que hace simulaciones computacionales y los biólogos moleculares y la gente que hace bioinformática, trabajamos juntos, puede generar un montón de conocimiento nuevo muy interesante, ¿no? Y pues la última cosa es que, pues sí, hay muchísimo, muchísimo trabajo que hacer y nosotros vamos pues como empezando, ¿no? Casi que yo creo que llevamos menos que lo que este amigo lleva de quitarle nieve a su techo, ¿no? Pero es un trabajo que me parece que es bien interesante, muy divertido y en el que las cosas que los físicos estadísticos hemos estado haciendo por muchos años se pueden aplicar para entender cosas muy relevantes para la biología contemporánea, ¿no? Entonces, de eso va, en eso ya logré embarcar a algunos de mis amigos para que trabajen en ello, y si alguien más se quiere unir, bienvenido. Entonces, aquí dejo yo mi presentación y estoy eh, pues dispuesto para preguntas si es que tienen preguntas ahora mismo. Pues muchas gracias, doctor Enrique Hernández. Invitamos a la audiencia a hacer sus preguntas. Si es que las tienen, pueden abrir sus micrófonos o escribirlas directamente en el chat. ¿Hay alguna pregunta? Rodrigo, adelante. Hola. Bueno, había mandado un aplauso. Gracias. Excelente charla, muchas gracias. Eh, y bueno, me quedó la duda, tal vez no entendí bien. Entonces, para aclarar, eh, cuando tienes una medición del mapa de los perfiles de las células, eso es como a un tiempo T, ¿no? Estás tomando un snapshot. Pero cuando haces el Fokker-Planck, estás viendo la evolución, ¿no? Entonces, en realidad, el pseudotiempo es como ver una trayectoria, pero a tiempo t, en un solo snapshot de datasets, o tienes varios datasets para diferentes tiempos. No, el truco es que en un mismo dataset tengo muchísimos puntos y trato cada punto, o sea, en vez de, supongo que tengo 50 millones de células en diferentes estados. La trampa es que lo que digo es, no, espérense, yo no tengo 50 millones de células en diferentes estados. Tengo una célula en 50 millones de diferentes estados. Y entonces, teniendo muchísimas réplicas de esa pseudocélula, hago mecánica estadística sobre eso. Es súper tramposo, but it works. Ya. Es a lo que llamamos, y por cierto, no se me ocurrió a mí, ¿no? La gente en biología ya lo había estado haciendo y por eso lo llamamos pseudotiempo, porque no es el tiempo real, es la historia. Ellos no saben teoría ergódica, pero es la aplicación de la hipótesis ergódica. Creo que Claro, Paco claro. tiene pregunta. Hola Gracias. Enrique, pero perdón, Rodrigo, sí, dime, Didi. No, está bien. Pregunta tú y tal vez al Vale. No, final regresa, tengo un poco más no preguntas. pasa nada, perdón. Yo me adelanté. Enrique, hola, ¿qué tal? Oye, pero justo lo dijiste al final. Te iba a decir, oye, pero entonces lo que estás hablando es de la teoría y de la hipótesis ergódica. Absolutamente. Ahí la cosa es, bueno, hay toda aquí podemos entrar en cuestiones filosóficas, ¿no? Si la teoría ergódica es válida en ese caso, o sea, ya de por sí es la hipótesis ergódica, ¿no? Hola, creo que ya. Sí, Ah, sí, a ver, perdón. Entonces, perdón. el Ok, hecho a de ver, que te voy a la decir célula una cosa está que evolucionando. es casi, esa es la parte más tramposa y cualquier matemático me puede agarrar a patadas con todo rigor, pero también les diré dos cosas que son súper interesantes en términos de cuándo la hipótesis ergódica se cumple y cuándo no. ¿Tenemos alguna idea de
La hipótesis ergódica es una hipótesis al final de naturaleza estadística. Y resulta, uno puede hacer trampa, decía Benjamin Disraeli, que existen lies, then lies y statistics. Entonces yo voy a usar statistics. La hipótesis ergódica se puede cumplir con diferentes niveles de convergencia. Por supuesto, uno querría convergencia absoluta, o sea, convergencia point-wise convergence, pero también puedes pensar en convergencia en el sentido de los promedios o convergencia en el sentido de las distribuciones, que son, digamos, interpretaciones más laxas de la convergencia, ¿no? No converjo a un puntito, converjo a una reunión, a una región, no converjo a una región, converjo a un cierto comportamiento en una distribución de probabilidad, ¿no? Es súper cierto eso. Es súper cierto que aún en física, es más, en toda la física estadística, solo hay un caso, por cierto, lo probó mi tutor del postdoc, que fue Jacob Sinai, solo hay un caso en el que se probó la hipótesis ergódica y se probó en un sistema de 3 esferas duras del mismo tamaño. Ese es el único sistema en el que hemos podido probar matemáticamente la hipótesis ergódica. Entonces, para todo lo que hacemos los físicos teóricos, la hipótesis, y por supuesto lo que estamos haciendo aquí es todavía peor, la hipótesis ergódica no está probada. Acá, de hecho, es más improbable porque tenemos números mucho menos chicos y entonces le estamos apostando más a la convergencia. ¿Por qué estoy haciendo esta aproximación tan desvergonzada si soy un teórico que hace formalismo? Porque hay cosas que sí aprendí. Y ustedes también. ¿Saben que hay sistemas en los que claramente se viola la hipótesis ergódica y sin embargo, si uso la hipótesis ergódica, se resuelve la mecánica estadística de manera correcta? El ejemplo más trivial es un sistema de osciladores armónicos con K diferente, ¿no? Tengo un sistema de un montón de resortitos y las Ks no son iguales. Se puede probar, lo probó Landauer en los 80s, que esa cosa viola la hipótesis ergódica. Pero ese es el modelo de cristal de Einstein y calculamos CBs y los CBs, las capacidades caloríficas que calculamos con esa mugre funcionan. Sí es cierto que hay que tener mucho cuidado y sí es cierto que estamos estirando la liga, todavía más aquí, porque siquiera en los sistemas de partículas sencillos, el número de grados de libertad es más chico y el número de dimensiones, el número de copias que tiene eso es más grande, ¿no? Entonces, menos mala idea. Ahora, ¿por qué digo que usemos esta cosa? Creo que es lo más cercano a formalismo que podemos hacer con esos datos. Y aunque me gusta el formalismo riguroso, me parece que un formalismo un poco basado en lo empírico es mejor que nada de formalismo y solo fenomenología, que es lo que han hecho los biólogos hasta el día de hoy. Pero por supuesto que yo soy el primero, te digo, en mi vida anterior justo probaba casos en los que eso no funcionaba, ¿no? Sí, 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 muchas gracias, Enrique. Sí, yo tenía un profesor que decía que de hacer nada, hacer al menos algo, ¿no? Un poco es eso. Es un poco eso. Ahora, estoy perfectamente consciente y de hecho es súper importante que estemos conscientes que estamos haciendo esta trampa, ¿no? Porque cuando algo no case, a lo mejor algunas de las cosas que no predigamos bien, que no seamos capaces de predecir bien, no las predecimos bien por esta parte, ¿no? Y por supuesto hay que hacer un montón de trabajo y por supuesto hay que hacer simulación porque eventualmente uno puede, una cosa trivial bueno, no trivial, es bien difícil, pero una cosa que la gente hace en física estadística cuando la hipótesis ergódica es muy importante y saben que hay violaciones, es que puedes calcular el error cuadrático promedio y modelarlo. Y entonces sabes que te equivocas y sabes que te equivocas más por acá que por allá. Sí, sí, sí. Sí, en las simulaciones es lo mismo también, das por sentada la hipótesis ergódica también. Sí. Gracias, Enrique. No, hombre, con gusto. Muchas gracias, doctor Enrique. También tenemos otra pregunta de Ulises Galindo. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas Pues una tardes. plática muy interesante. Francamente no entendí mucho, es bastante complicado, pero muy interesante. En este sentido quisiera hacerle dos preguntas. La primera,
Dijo que sus modelos, por ejemplo, cuando habló de las células, cuando las marcaban, que algunas eran un poco diferentes y entonces las iban clasificando. El problema es que empezó a hablar, o el problema para mí, para entender esto, es que empezó hablando de hacer un formalismo precisamente. Entonces, ¿qué tanto es tantito como para decir, oye, sí son diferentes o no son diferentes? Y este mismo concepto viene pues en la parte, ahorita ya en la parte final de su presentación, cuando dice, bueno, que los datos se hace una depuración de datos básicamente, donde se eliminan los anómalos. Pero si el trabajo en general está encaminado a ver cómo se diferencian bueno, cómo se diferencian las células, perdón, ¿quién puede decir con certeza que ese dato que se eliminó es precisamente el dato que daba la respuesta a seguir el camino adecuado? Yo sé que es un asunto estadístico y antes de ser fusilado me declaro que pues no soy experto en el tema. Ok, de hecho no es un asunto estadístico, podría ser casi hasta un asunto filosófico, además que a mí no me gusta muchísimo clavarme en esas cosas porque a mí me gustan los numeritos, pero déjame ponerte un ejemplo. ¿Una célula de tu piel y la célula inmediatamente contigua son idénticas o no son idénticas? La respuesta es no, pero se parecen mucho. Y resulta que tú puedes ir viendo gradientes. Y el tema que tienes de lo que estás hablando es de gradientes, que es bien interesante. Yo tengo células de mi piel, cada una de las cuales, déjame súper exagerar y no se enojen conmigo, tengo celdas de Onsager, cada una de ellas en equilibrio local, con una que está junto, que está en equilibrio local con una temperatura 0.00000001 Kelvin diferente de la de junto. Entonces no está igualita, no está en equilibrio, es diferente, pero no es tan diferente. Y resulta que tú tienes gradientes así hasta que de repente tienes gradientes más grandes. Y estaba yo señalando mi dedo porque hay un momento en que llego a la cutícula y las células de mi cutícula ya no son iguales a las células de mi dedo del pie. Hay un gradiente en la concentración de alguna cosa, probablemente queratina. Y luego, de hecho, si me sigo moviendo, las células de la cutícula se vuelven uña. Y entonces tengo mucha más queratina. Entonces, hay un momento en el que tengo una variación muy pequeñita en un gradiente prácticamente cero y luego de repente tengo gradientes más grandes. Así de simple es que diferenciamos cuando tengo dos linfocitos T y cuando tengo un linfocito T regulador. Y Edgar sabe más de esas cosas que yo, entonces no me voy a meter en líos, porque si no me va a agarrar con inmunología y voy a sufrir mucho. Pero la idea es, va a haber gradientes en las concentraciones de los genes chiquitos y eso determina células que se parecen unas a otras y va a haber un momento en que el gradiente es grande y entonces son otro tipo de células. Cuando es chiquito y cuando es grande, eso sí, uno tiene también que regresar y por eso, una cosa que no dije, que creo que hay que decir por sentado, es que yo soy un físico haciendo física teórica de un sistema biológico. Y entonces tengo que platicar con los biólogos porque ellos son los que saben biología, yo no. Hay un momento en que tengo que decirle a la gente, oye, esta célula y esta célula son lo mismo. Entonces me dicen que sí en algunos casos y que no en otros y uno va aprendiendo. Pero eso, digamos, esa es una dificultad adicional, que es que hay que hablar con la gente que no, que sabe lo que tú no. Ok, Pero, digamos, para hacerlo súper sencillito y muy simplificado, si tienes gradientes pequeños, supones que son de la misma clase, y si tienes gradientes muy grandes, y de hecho, déjame ir a mi dibujito. Ay, no. Ah, creo que voy a la cruz. Ándale. Esos gradientes se ven aquí. Por ejemplo, aquí tengo puntitos, los azules están cerca unos de los otros, y las verdes hay un brinco. Y ese brinco en el espacio de concentraciones es un gradiente de concentración de un gen o de muchos genes, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Si te fijas, y de nuevo no me quiero meter en la inmunología porque puedo decir unas estupideces de tamaño
gigantesco, pero fíjate en estas que estoy señalando en azul. Hay unos que son fibroblastos endosteales, lo que sea que eso signifique, y están todos juntos, y luego están medio juntos con unos fibroblastos también del mismo tipo de célula, pero con un apellido distinto. Estos son arteriolares. Y luego hay otros fibroblastos, que es el mismo tipo de célula, pero estos son estromales. Y si te fijas, están puestos de diferente color, pero están muy pegados unos a los otros, lo cual significa que sus gradientes de concentración en general son pequeños, pero son suficientemente grandes como para que el método de clustering los encuentra. Y quizá en mi visualización de 2 dimensiones no se ve, pero quizá en la tercera dimensión es que está la distancia, ¿no? Están muy cerca en 2 dimensiones y muy lejos en la tercera, entonces sí hay un gradiente. Y entonces lo que te permite decidir, y es uno de los problemas súper no resueltos aquí, que es dos células que se parecen mucho son la misma o no son la misma tipo. Porque resulta que pues aquí, o sea, como hay medio, o sea, se están moviendo por gradientes, pero aquí hay unos que están relativamente cerca que se llaman condrocitos, y ahí sí ya me escapa mi conocimiento, pero los condrocitos son de la misma familia de cosas que los fibroblastos o no, quién sabe, ¿no? Pero el chiste es que Ah, hay un gradiente aquí que los lleva de unos a los otros, ¿no? pero bueno, a ver, creo que ahí entonces se me complica más mi entendimiento. Si precisamente saber qué tanto es poquito, ¿por qué no volver a un modelo más pequeño como estudiar las cifas de un hongo, donde las células aparentemente todas son un clon y pues son genéticamente iguales Ah, y muy ok, parecidas, o sea, en un modelo más sencillo. Y entonces, no sé, es decir, bueno, en este modelo pequeño son diferentes o son iguales, y entonces con base en ello, en un modelo pues de un sistema más complejo, eh, solamente estoy extrapolando. ok. La respuesta es espantosamente fea, que es, estas células se comportan así en este tipo de tejido. O sea, resulta que esto es tejido vascular de una persona sana. Es un pedacito de la vena de una persona sana. Resulta que si tú ves los fibroblastos endosteales de una persona enferma o de una persona envejecida en un sistema tantito distinto, ya no expresan los mismos genes. Ok. Entonces, aunque sí le gustaría a uno tener, pues yo les digo, pues ¿por qué no empezamos con puras células iguales? Y entonces me fijo cómo están los gradientes en puras células iguales. Y resulta que las puras células iguales, hay una especie como de incertidumbre de Heisenberg, que es que cuando están solitas se comportan de un modo y cuando las pones con otro tipo de células se comportan de otro modo. El contexto es importante, pues. Ahora, son preguntas súper importantes, pues, nomás que todavía no tenemos una respuesta bonita para esas preguntas importantes, ¿no? Ok, no. Bueno, sí, entiendo que es un problema bastante complejo. Ahora, está re divertido, ¿no? Com- O sea, bueno, complejo, diría yo. es pues, muy complejo. Si fuera fácil, no tendríamos chamba. Claro, claro. Ya estaría, ya hubiera salido en una tesis doctoral. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, doctor. No, Y hombre, con felicidades de gusto. nueva cuenta. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o podemos dar por, debido al tiempo, si podemos Ah, bueno, entonces déjenme dejar de compartir para verlos a ustedes. Ahora sí ya los veo. ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no la hay, pues vamos a dar por concluida la grabación.